Y ya, qué bien. Sí. Hola, quería hacer una, quería hacer una entrada más espectacular, pero no pude. Así que quería poner Bangarang y entrar haciendo una coreografía, pero me falló el Zoom, así que para la otra tutoría la hago. Eh, Vamos en 100 personas. Ya, pero lo imaginamos. Mira, si hasta tengo Bangarang abierto en YouTube, pero bueno. Eh, sí, hablando de control del martes, ¿cómo están para el control del martes? Para el break pongo la canción. Mal, mal, mal. Ya. Sí, Moderna tiene esa particularidad de que no es como, no es el ramo favorito de todos por su, no sé si su dificultad, pero al menos mi experiencia dando Moderna fue hacer weas sin saber lo que estaba haciendo. No entendía, como ya, llego a la EDO, reemplazo y ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Eh, sí, está peludo Edo, toma mucho tiempo. Sí, no, sí, eso es el problema. Pero, puta, igual voy a tratar ahora de dar como la mayor cantidad de explicaciones como de lo que estamos haciendo, ¿ya? Porque no tiene gracia estar haciendo ejercicios sin saber lo que estáis haciendo. Por último, tratar de como explicarles, no, mira, lo que hago con el cambio de variable es esto, ¿cachai? Como qué significa físicamente. Durará 2 horas la tutoría, está programada para 2 horas, pero siempre mi idea es demorarme menos porque tampoco es mucha gracia para ustedes estar 2 horas frente al compu. Va a haber break, pero igual es como por si acaso. Juega Chile. Sí, supe que juega Chile. De hecho, con mi familia íbamos a ver el partido, íbamos a comer Subway, pero no se pudo porque tenía que hacer esta weá, entonces, no, mentira. No, yo feliz de hacerles la tutoría, ustedes saben, yo los tengo en el corazón, así que 7:45, ya. Eh, ¿Alcanzamos a hacer la tutoría antes de las 7:45? Yo creo que sí. Sí, sí alcanzamos. Esperemos. Sí. ¿Su speedrun? No. A ver, hay una diferencia entre el speedrun y hacerlo rápido. Bueno, en verdad es la misma wea, ahora que lo pienso. Pero voy a tratar de hacerlo detallado, pero para que alcancemos a ver el partido. ¿Cachai? Por ejemplo, en la P2, al final hay una matraca que se las dejo propuesta a ustedes porque es imponer condiciones iniciales. Y eso es derivar y reemplazar. Entonces, eso yo creo que pueden hacerlo ustedes, ¿verdad? Si no, igual va a estar en la pauta. Esto tiene pauta y ya está lista. ¿Dónde la dejé? La tengo acá. Sí, acá está. Acá está la pauta. Voy a ordenarlo un poquitito. Sale su tutoría para ver el partido. Igual, terminado la tutoría, lo comparto acá como pantalla. Lo vemos todos juntos. Estaría bueno. Ya, dejo ordenar un poco las páginas y voy a partir, ¿ya? Dura hasta el martes. Oye, ustedes siempre pueden preguntarme web por correo, así que no sé. Mi correo está en mi perfil de curso, así que me pueden preguntar cualquier cosa y yo les voy a responder siempre y cuando me sea posible. Así que siéntanse libres de preguntar, incluso usar el foro de la comunidad, creo que también se puede. ¿Los dos enunciados se grabarán? Sí, sí, va a estar todo grabado y se va a subir después al canal de YouTube del, del taller. ¿Sí? Que ahí también subí, no es por hacerme spam, pero me voy a hacer spam, subí un video como de signo de resortes, que igual a mí me costaba caleta eso, lo de los resortes, de hecho hasta el día de hoy es como un poco más, me mareo un poco, pero eso, ¿ya? Así que ojalá les sirva, vamos a empezar, ¿ya? Deberían estar viendo la pantalla, yo tengo el chat aquí, así que los voy a ir leyendo. Ya, antes de partir sí con la P1 voy a hacer un resumen de... ¿dónde está el resumen? Un resumen de movimiento armónico simple y movimiento forzado. ¿Ya? Para practicar, para dejar fresca la materia antes de partir en sí la tutoría. ¿Ok? Entonces, ¿cómo partimos? Definiendo lo que es una ecuación de movimiento.
ecuación de movimiento. Hablamos nosotros de ecuaciones de movimiento, normalmente, en este curso, pero muchas veces no entendemos, ¿entran forzadas? Ah, el temario. Entra, bueno, hoy día coordinación lo dijo, entra movimiento armónico simple, movimiento forzado y ondas. Velocidad de propagación, velocidad transversal, pulsos, modos normales, todo sin sonido. Sonido no entra. Eso mismo, todo menos sonido. Así que de sonido no se tienen que preocupar. Forzado, sí, sí, forzado. Pero no se preocupen, forzado no es tan terrible. Ya vamos a ver. Pero primero, ¿qué es una ecuación de movimiento? Ecuación de movimiento, amortiguado no. No, hay secciones que lo vieron y no debería entrar. Ya, una ecuación de movimiento es una expresión matemática que me relaciona magnitudes físicas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una ecuación que me relaciona velocidad con aceleración con posición. Para efectos de este curso normalmente son E2, son ecuaciones diferenciales, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo relaciono aceleración con velocidad con posición, relaciono puras derivadas de la posición, porque la velocidad es la primera derivada y la aceleración es la segunda derivada. Entonces llego a una EDO, de cierta forma, ¿ok? Entonces yo en una ecuación de movimiento relaciono generalmente una función de posición, x de t, o puede ser un ángulo, θ de t, si yo estoy estudiando el péndulo, por ejemplo, estoy estudiando un ángulo. Todo el semestre va a ser coordinado, es que ese es el problema, se supone que va a ser coordinado, pero a veces los profes cambian las pruebas. Debería ser coordinado, debería. En su mayoría lo va a hacer, ¿ok? Así que eso. Y es entonces una ecuación de movimiento, una EDO, voy a ir relacionando estas variables. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento más típicas que vamos a trabajar nosotros, al menos para este control, o al menos para esta parte del control? Va a ser la del movimiento armónico simple, por ejemplo. ¿Y cuál es esta ecuación de movimiento? Es x dos puntos más omega cuadrado de x igual a 0. Acá yo estoy relacionando la aceleración con la posición, ¿sí? Y multiplico la posición por una constante. ¿Qué constante? El cuadrado de la frecuencia angular, ¿sí? Esta EDO tiene solución conocida, y es importante que ustedes se la sepan de memoria. No es muy difícil de memorizar. Es, si x es mi incógnita en este caso, la solución es x de t igual a por coseno de omega t más phi. O la otra posible, la otra solución equivalente es a coseno de omega t más b seno de omega t. En verdad no voy a usar a y b, o sea, no voy a usar acá porque uno puede pensar que es el mismo a de antes. No es el mismo a de antes. Esto es una constante 1 y una constante 2. Ustedes en lineal ya deben haber visto combinación lineal. Esto es una combinación lineal de senos y cosenos. Esa es la gracia. ¿Puede ser seno también? ¿En cuál? ¿Acá? Sí. Sí, también puede ser a seno de omega t más phi. También puede ser. ¿Por qué puede ser cualquiera de...? Mejor usarla completa, depende. Depende, porque si te piden la fase y la amplitud, te conviene usar esta, porque tenéis la amplitud acá y la fase acá. Entonces ya está ahí, ya lo ves. En cambio en esta, tendríais que pasar de esta forma a esta forma. Se puede, por cierto, se puede, no es complicado, pero dependiendo de lo que tú necesites, una es más fácil que la otra. ¿Ya? Y son estas tres equivalentes. ¿A qué me refiero con equivalentes? Que ambas, o sea, estas tres solucionan la EDO. ¿Sí? Solucionan la EDO porque si yo reemplazo, derivo dos veces y la sumo, me va a dar 0. Entonces, si soluciona la EDO, es una posible solución a mi ecuación de movimiento. No hemos partido con los problemas, estamos en modo repaso, exactamente. ¿Ya? Así que eso, sí, como alguien dijo, la de abajo acá no tiene el phi. Y no tiene el phi porque a la larga lo que hace, como, si queréis verlo de cierta forma, este C2 seno está metido en este phi. Creo que hay un video donde se pasa de una forma a la otra, o puede que lo hayan visto en clase incluso, de cómo pasar de una forma a la otra. Ambas son equivalentes, ¿ok? Esa es como la parte con las que nos tenemos que quedar, ¿ok? Y esas constantes que son constantes que se determinan por las condiciones iniciales del problema.
¿Sí? C1 y C2. Son una combinación lineal y estas constantes, yo al imponer, por ejemplo, que mi posición en 0 es 0 y que mi velocidad en 0 es V0, una velocidad inicial, puedo determinar los valores de C1 y C2. ¿Sí? Entonces eso es como lo importante. Son condiciones que se determinan a partir de las... O sea, son constantes que se determinan a partir de las condiciones iniciales. Lo mismo aplica para acá. A y Φ también se determinan a partir de estas condiciones iniciales. Pero ¿cuál es la gracia? Que A, yo ya sé A es la amplitud. Y Φ, A, la fase. Entonces yo ya las tengo ahí y las puedo ver. ¿Se da la velocidad? No necesariamente. Me refiero a que estas constantes de acá se determinan usando estas condiciones iniciales. ¿Cachai? Por ejemplo, si x de t es esto, yo impongo x de 0, por ejemplo, igual a 0. No siempre. Puede ser una posición cualquiera, x sub 0. Y yo ahí los voy sacando. ¿Cachai? Esto es un juego de matraca. ¿Sí? Son constantes que podemos conocer, exacto, las podemos determinar. ¿Sí? Las vamos a determinar en la P2, porque ahí se trabaja harto con esto de las condiciones iniciales. ¿Ya? Esto es, creo, todo lo que hay que mencionar de movimiento armónico simple. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo constantes? Por ejemplo, si ustedes han hecho el ejercicio de la masa colgando del techo, y esto es K, L0, y esto es M, ustedes llegarían a la ecuación de movimiento del tipo x dos puntos, más omega cuadrado x, pero en este caso es x por, en este caso, menos L0, más mg partido en K, igual a 0. Y ya, acá la cosa se complica un poco, pero no tanto, ¿cachai? Porque no es la misma ego, ojo, de partida, no es la misma ego esta que esta, ¿sí? Son distintas. Entonces no puedo usar la misma solución. Y ahí es cuando yo introduzco el cambio de variable, ¿ok? Eso es súper importante, una persona lo dijo. El cambio de variable, lo que yo hago es hacer x, mi x más constantes que esté siendo multiplicado, en este caso, por este omega cuadrado, me deshago de eso. ¿Cómo me deshago de eso? Le pongo un nombre x barra. Le pongo x barra. Y luego, si yo derivo dos veces respecto al tiempo, me va a quedar que x dos puntos es lo mismo que x barra dos puntos. Y yo puedo entonces reemplazar sin problema y me queda una nueva EDO. Esta. Y esta sí la puedo resolver porque es de la misma forma que la anterior. Y yo ya sé su solución. Ahora, ¿qué representa físicamente este cambio de variable? Porque uno te dice, no, el cambio de variable. ¿Qué es esa weá? ¿Qué representa? A la larga, fíjate que esto va a ser tu posición de equilibrio. ¿Me cachai? Esta va a ser tu posición de equilibrio. Entonces, yo al hacer x, en este caso, menos L0 más mg partido en K igual a la nueva variable x barra, lo que hago es, si yo estoy estudiando, por ejemplo, estoy acá, y estoy estudiando los movimientos acá, desde la pared, lo que yo hago es estudiar los movimientos desde acá ahora. ¿Cachai? Entonces, acá es donde empieza yo mido x barra. Yo desde acá, desde la pared, desde el origen que yo puse en el inicio, mido x, y yo desde el cambio de variable empiezo a medir desde la posición de equilibrio. No sé si se entiende. X menos L0, no resolví nada, solamente fue como si ustedes lo resolvieran, llegarían a eso. No, mi objetivo no es resolver ese problema ahora. Mi objetivo ahora con esta explicación es que vean qué es el cambio de variable, cuándo lo hago y qué representa. ¿Ya? Puede ser constantes cualquiera, puede ser solo algo natural, o puede ser... Esta constante te sale cuando estás estudiando la hueá colgando el techo. Cuando estás estudiando la hueá colgando el techo, te sale esa constante. Tú te deshaces de esa con el cambio de variable. Y ahí está explicando qué representa el cambio de variable cuando yo mido desde la posición de equilibrio. Por ejemplo, si con el mismo ejemplo, el bloque colgado al techo, y yo tengo acá la posición de equilibrio, esta es mi posición de equilibrio, entonces, normalmente yo mido x desde el techo, porque acá ponte tú el origen. Todo, ¿verdad? Yo mido desde el origen, mido el x. Y yo al hacer el cambio de variable, empiezo a medir x barra desde la posición de equilibrio. Entonces, por eso las soluciones, como si nosotros graficáramos las soluciones de la EDO, que suele ser de la forma A, coseno, por tanto, queda como algo así, ¿o no? Como que oscilara en torno a un punto. Oscila en torno, en este caso, oscila en torno al punto de equilibrio. ¿Cachai? Y yo, al devolverme a mi variable original, queda algo así su gráfico. O sea que ahora yo ya no lo estoy mirando desde el punto de equilibrio, sino que lo miro desde la pared.
y ahora la distancia es mayor. ¿Cachai? No sé si eso generará como confusiones, a lo mejor con lo del gráfico me fui un poco en volada y puedo haber confundido un poco más, pero lo importante es que el cambio de variable es moverme. Yo hago el cambio de variable y estoy acá, midiendo desde la pared, me muevo hasta la posición de equilibrio. Y acá empiezo a mirar el movimiento y estudio cómo oscila. Y después, al devolverme a la variable original, me devuelvo a la pared. Y ahí empiezo a ver cómo se comporta el movimiento. ¿Ok? Ya, bacán, súper, perfecto. Sí, a ver, ¿qué dice? Si luego del cambio de variable quisiera calcular la suma de fuerzas, considero el peso. Es que tú el cambio de variable lo haces después de la suma de fuerzas. ¿Cachai? Tú el cambio de variable lo haces una vez que haces suma de fuerzas y encontráis la ecuación de movimiento, así el cambio de variable. Como paso 1, ley de Newton, paso 2, llegar a la ecuación de movimiento, cambio de variable y matraca. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora forzado, nuestro amigo, el forzado. Ya, el forzado no quiero que sea como una weá satánica. De hecho, es súper parecido al movimiento armónico simple, con la diferencia, si te fijas en la misma ecuación, pero al otro lado le meto una fuerza. Esto es el único cambio, tiene una fuerza al otro lado. Yo estoy empujando el sistema. ¿Entra amortiguado? No, depende de tu sección. Se supone que no debería entrar. Hay secciones que lo vieron, otras que no lo vieron. En mi sección sí lo vieron, al menos. Pero no debería entrar, como les digo. ¿Ya? Entonces yo al hacer la segunda ley de Newton, al matraquear y llegar, en este caso, a la ecuación de movimiento, llega a una ecuación de movimiento de este tipo. Ahora, uno dice, ¿por qué F sub 0 partido en M? ¿Por qué está partido en M? Porque la segunda ley de Newton es masa por aceleración igual a la suma de fuerzas. Entonces tengo, ponte tú, una fuerza 1 más fuerza 2, generalmente suele ser la fuerza elástica, más F sub 0 coseno omega t. Esta fuerza que va oscilando, que es como fum, fum, y me empuja con cierta periodicidad. ¿Sí? Pucha, yo estoy contigo. Pucha, la gente de Romero. Sí, sí, no puedo expresar mi opinión, así que... Entonces, yo generalmente cuando hago la segunda ley de Newton, tengo esto así, ¿ya? Entonces tengo el F sub 0 acá, coseno. Esta es la fuerza, F sub 0, coseno de omega mayúscula T. Entonces yo al matraquear voy a dividir por M, y por eso me va a quedar este M acá. Y este M de acá se va a ir. Por eso aparece ese F sub 0 partido en M ahí. ¿Ya? Y ojo, es la misma EDO que antes, solo que le tengo que sumar otra cosa. ¿Sí? La solución de esto va a ser x de t igual a coseno de omega t más phi, la misma que antes. O si quieres, C1 coseno más C2 seno, la que tú prefieras. Pero acá está el truco. Ahora le tengo que sumar la parte del forzado, que no es tan difícil de aprenderse si la escriben después de hartas veces, ¿ya? Eh, eh, porque el coseno es porque es periódico, es que también podría ser seno, ¿cachai? También podría ser seno, pero la solución es la misma, ¿ya? La solución es la misma, sea seno o coseno. Ya voy a llegar a esa parte, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que es seno o coseno? Porque te dicen en el enunciado, y se hace un forzaje del tipo F sub 0 coseno, o F sub 0 seno. Si han resuelto el ejercicio del terremoto, por ejemplo, tengo la masa colgando y el techo empieza a vibrar, te dicen que vibra de forma a seno de tanto. Entonces te lo dan, no lo tienes que averiguar tú, ¿cachai? Las cosas, oye, al final explica ese movimiento raro que vio Romero, no sé qué movimiento raro habrá visto Romero, pero cosas de mi sección más ratito, ¿ya? He visto enunciados que solo dicen que es sinusoidal, asumo que es coseno, seno, sí. De hecho, el ejemplo que vamos a ver en la P2 es coseno, puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? El coseno tiene, sí, ojo, es otro, es omega mayúscula, que es distinto del omega, que es el K partido en M. Este omega es la frecuencia natural, y esta es la frecuencia del forzamiento. ¿Ya? Ahí hay que hacer una distinción súper importante. Después, en resonancia, vamos a ver qué gracia
hay cuando se relacionan estas dos, o como cuando se da la resonancia dependiendo de estas dos. Ya, continuando, entonces la solución a esta EDO de acá va a ser, si te fijáis, en la misma parte del movimiento armónico simple. ¿Ya? Entonces, ahora voy a sumar f sub 0 partido en m, partido en omega cuadrado, menos omega cuadrado, frecuencia natural menos frecuencia de forzaje, por coseno de omega t. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo voy y cambio acá por un seno? Hago lo mismo acá. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Eso es importante. Si mi fuerza es del tipo F tanto seno, en la solución va seno. Y si es coseno, en la solución va coseno. ¿Ok? ¿Por qué queda partido por las frecuencias? Ya, eso... hay una... Podría hacerlo ahora, pero no es mi objetivo. Se obtiene al resolver la EDO. Tú cuando estáis viendo EDOs, buscáis una solución a la parte homogénea y a la parte particular. En este caso, a la parte del simple y a la parte del forzado. Y las sumas. Y la parte del forzado, la solución es esta. ¿Ya? Hay un video que hizo Joaquín, el otro tutor que está haciendo la tutoría en paralelo a mí. Él hizo un video como explicando eso, por si quieren verlo. ¿Ya? Así que eso. Y la otra también, ¿no? La homogénea se cambia a seno. No necesariamente, porque son independientes estas de... Esta es independiente de esta. Esta es del forzaje. Esta es propia del forzaje y esta es propia del movimiento en sí, de lo natural, como de qué está hecho. ¿Cachai? Del tu resorte y de tu masa. No depende del forzaje, por lo tanto no hay que cambiarlo en este caso. ¿Esto puede cambiar a seno? Sí, pero ¿cuándo va a cambiar a seno? Cuando phi sea pi medios, cuando tu fase sea pi medios. ¿Cachai? Ahí va a cambiar, porque... o menos pi medios. Creo que es cuando sumáis pi medios que cambia. Sí, cuando sumáis pi medios cambia. ¿Cachai? Entonces, ahí tenéis que... Depende de tu fase si esto cambia a seno o coseno. ¿Ya? ¿No es necesario saber cómo llegar a eso? Sí, sí, sí. Ustedes llegan y chantan solución. Eso es lo importante. Por eso tienen que aprenderse de memoria como esta forma. ¿Ya? Si es forzado, es así. Y si es armónico simple, es así. ¿Ya? No tienen por qué saberse cómo llegar a estas soluciones. Ustedes todavía están chiquitos. Todavía no estamos viendo ecuaciones diferenciales como real. Como solamente les decimos, adivinemos la solución, y ustedes se lo crean. ¿Cachai? Como, así lo hacemos de momento. Me cuesta chantar y no resolver, a mí también. Por eso encuentro la parte de este ramo un poco más compleja. No por su dificultad en sí, sino por el hecho de que haces cosas sin saber de dónde vienen. Pero eso. ¿Ya? Entonces esta es la ecuación del forzaje. Luego, ¿qué vamos a hacer? O sea, no qué vamos a hacer. Acá hay una gracia, que puede que este forzaje aparezca literalmente porque viene un weón y me empuja la masa y empieza a aplicarle fuerza, o, como el ejemplo del terremoto, que pasa que ocurre algo en tu problema que te modifica el largo del resorte. ¿Cachai? En el ejemplo del terremoto estamos así, tenemos la masa, luego pasa el terremoto, está acá la posición normal, y acá está el techo como moviéndose. Y acá está el resorte y la masa. ¿Cachai? Entonces, ¿qué va cambiando? Nadie está empujando la masa. Lo que está pasando es que va cambiando el largo del resorte con el tiempo. ¿Cachai? Entonces ahí aparece un forzaje, que no es específicamente que alguien vino y me empuja la masa, sino que viene el mismo problema, la situación que me describe el problema, me cambia el largo del resorte con cierta periodicidad. Y eso puede generar un forzaje. ¿Ok? Oye, ¿sabes? Oh, es que por eso necesitabas tener a alguien acá respondiendo dudas en el chat, porque hay muchas dudas. ¿Funcionará de forma diferente si el forzamiento es por movimiento en vez de fuerza? No, se llega a la misma respuesta. Vamos a ver eso en la P2. Que sea menos o más el forzaje. ¿Significa algo en su sentido? ¿Cómo más o menos el forzaje? No, no sé a qué te refieres con eso, si me pudieras aclarar. Hola, me refiero, por ejemplo, a la ecuación. ¿Ya? Cuando sale x de t, si fuera más o menos, ¿se escucha o no? ¿O me Muy escucho muy bajo, bajo? sí. Es que ahora me escucho mejor. Un poquito, pero igual te escucho, así que dale. Ya, que en la ecuación de x de t, esa que está en el cuadrado, ¿Esta? si, ajá, si donde dice f sub 0 partido en m, si Ah, fuera más o menos,
¿Eso varía en algo? Es que va a ser más, siempre. La solución es más. Ah, ¿Cachai? ya. Sí, es de libro, por así decirlo. Se lo tienen que aprender Ah, de ya. cierta forma. Como, de hecho lo voy a anotar. Si tengo que lo voy a anotar de nuevo más ordenado, por si quieren escribirlo. Si tengo x dos puntos más omega cuadrado x es igual a f0 partido en m coseno de omega mayúscula t, x de t es a coseno de omega t más la fase más f0 partido en m partido en la frecuencia natural al cuadrado menos la frecuencia de forzaje al cuadrado por el coseno del forzamiento, por así decirlo. Puede ser seno o coseno, como les digo. O sea, el sentido de la fuerza da igual. Es que, o sea, si te aparece, ya entendí tú, si te aparece un menos acá, claro, entonces tú lo encerras en un circulito, entre comillas, y le ponías el menos acá, ¿cachai? Depende de la fuerza, pero generalmente esa fuerza te va a quedar positiva, ¿cachai? A la larga el valor de la constante f sub 0 partido en m puede ser mayor o menor que 0, y sí, ahí eso te da un signo, para así decirlo, la fuerza, si es que parto empujando así y luego así, o si parto así y luego así. No sé si se Sí, entiende. esa era mi duda. Ya, sí, Sí. sí. Puede ser menos, claro, pero eso va a ir después metido en la constante, que después lo reemplazo en la solución. Muchas gracias. De nada. Em, ¿Sx de t también sirve para teta t? Sí. Sí, esto es x, yo ocupo x porque es lo más típico, pero puede ser cualquier función del tiempo. Si es ángulo en función del tiempo y llego a esto mismo, llego a esta misma ego, pero para un ángulo, puedo usarla sin problema. Exacto. Yo solo ocupo X porque es como lo más típico y es con lo que más trabajamos. Pero también puede ser un ángulo. Súper buena pregunta. ¿Ok? Así que eso. Estamos listos con el resumen. Media hora de resumen. Buen resumen. Ahora vamos a hacer, yo les pregunto a ustedes cuál prefieren hacer. ¿La P1 de armónico simple o P2 de forzado? Dos, ambas. Es que no vamos a alcanzar a hacer ambas, spoiler, así que por eso les pregunto. Pero claramente la 2 se lleva la mayoría. Hay una pregunta que dice, F sub 0 partido en M, ¿es la amplitud forzada? Sí, sí, esa es una buena forma. O sea, amplitud forzada no es solo F sub 0 partido en M, sería esto, completo. ¿Cachai? Como tenía una función de posición y el coseno es adimensional. Entonces, esto sí o sí tiene que ser, tiene que tener unidades de metros, por ser una posición. Entonces, todo eso completito, ¿ya? ¿En algún momento sabremos de dónde sale todo esto? Sí, el otro año sale todo esto, no se preocupen. Así que, eso. Tommy, ¿después hay pautas? Sí, sí hay pautas. Sí. No, pero después se hace fácil, así que después es resolver esto de forma más automática. Lo que me faltó mencionar es la parte de la resonancia, que como alguien preguntó, esta es la amplitud del forzamiento. ¿Y qué pasa cuando omega, la frecuencia del forzamiento, se empieza a parecer a la frecuencia natural del sistema? Pregunta para ustedes. Resonancia. Explota. Claro, explota, exactamente. No sé si tanto que explote como que se va a ir a... Pero sí esto va a crecer mucho a medida que se va acercando. Entonces ahí es lo que se genera el fenómeno de resonancia. Les cuento que hay formas de conocer la amplitud de la resonancia en función del tiempo. Onda, no solamente decir, la frecuencia de resonancia es esta, como calcularlo numéricamente. Pero no es el objetivo. Lo importante es identificar cuál es la frecuencia de resonancia. Y generalmente siempre va a ser la forma en que este denominador de cero. Básicamente que la frecuencia del forzaje sea la misma que la frecuencia natural del sistema. ¿Sí? Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. Se les puede preguntar. Así que se rompen puentes. Ese es un gran ejemplo, de hecho. La frecuencia natural la deberían dar, la puedes calcular tú si siempre es K partido en M. O sea, no siempre, pero depende de los resortes y de tus masas. Física el próximo año va a ser igual de mágico que este año, es mejor. Para el forzado hay que agregar lo que está en la derecha nomás, sí. Exactamente. Exactamente. Frecuencia de resonancia es lo mismo que decir frecuencia natural. Claro, si queréis pensarlo, sí, o sea, normalmente se habla de frecuencia natural. A priori, la frecuencia de resonancia es la frecuencia natural,
pero tú no puedes decir, oh, calcula la frecuencia de resonancia de este sistema. Normalmente tú vas a decir la frecuencia natural, o frecuencia propia del sistema. ¿Cachai? Como un tema de lenguaje, pero no es muy distinto. Sí, se tiende a hacer. Ya, partamos con los ejercicios, me estoy demorando muchísimo. Vamos a hacer, la P2. La P2, acá está. La P2, ¿qué dice? Una rueda de radio R gira con rapidez angular omega sub 0. Dicha rueda mantiene un pistón en movimiento a lo largo del eje horizontal a través de una barra de largo L. Se cumple que L es mucho mayor que R. El largo de la barra es mucho mayor que el radio. Tal como se muestra en la figura. El pistón se mantiene conectado a una masa M, también confinada al eje horizontal, mediante un resorte de constante elástica K y largo natural L. El mismo L que antes, por si acaso, como eso es importante. En T igual 0, el eje que une la barra con la rueda se encuentra en la posición horizontal, al lado derecho del eje de rotación de la rueda. El resorte está en su largo natural y la masa en reposo. Parte A. Encuentra una expresión para la posición del pistón en función del tiempo x sub p de t. Hint, usa el teorema del coseno adecuadamente y aproxima su solución, considerando que el largo de la barra es mucho mayor que el radio de la rueda. Y para la B, encuentre la ecuación de movimiento, dar una solución a esta, identificar la frecuencia de resonancia. Chicos, les voy a tener que hacer aguafiestas, limitar el chat a cosas de la tutoría. Por favor, instrucciones de la coordinación, porque si no va a haber gente que va a preguntar y yo no voy a poder ver su pregunta, ¿ok? Así que eso, no es en mala, pero es solo por el tema de mantener como un ambiente de aprendizaje. La típica el típico, mucho texto que te ponen en el link de la tutoría, que uno nunca lee, ahí dice eso, limitar el chat a esas cosas, ¿ya? Así que eso, no se preocupen, solo se los cuento como para, ahora que voy a empezar la pregunta en sí, para mantenernos en eso, ¿sí? Y va a quedar grabado, y con pauta, también, por si acaso. Así que, eso. Vamos a ir con la pregunta A. Me dicen, encuentre una expresión para la posición del pistón, en función del tiempo. Usar teorema del coseno y aproximar. Ya. Entonces voy a dibujar primero lo que me dice en el enunciado, que en t igual 0, el eje que une la barra con la rueda se encuentra en la posición horizontal al lado derecho, y que el resorte está en su largo natural y la masa en reposo. ¿Ya? Entonces ¿cuál es el pistón del dibujo? Lo voy a encerrar en rojo. Este es el pistón. Y esta es la masa. ¿Sí? Pistón. Y masa. ¿Sí? Para que quede más claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partimos? Voy a dibujar, como les dije, la situación inicial que me describen, que está la rueda y está la barra horizontal al lado derecho. Entonces está algo tal que así, ¿no? Y acá está el pistón, y acá está el resorte, M. ¿Ok? Esto es radio R, esto mide L, y esto es de constante K y largo natural L también. ¿Ok? Entonces ahí tengo la situación inicial. Y a partir de la situación inicial, yo busco lo que son las condiciones iniciales, que les mencioné que nos van a servir para determinar las constantes de la ecuación de movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué condiciones iniciales puedo identificar? Siempre es x en 0 y x punto en 0, o sea, la velocidad inicial y posición inicial. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la posición inicial de M? ¿2L? ¿L? ¿Ya? ¿Dónde está el origen ahí? Eso estaba buscando. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el origen? Partimos sin un origen, ¿cachai? Y es siempre importante, sobre todo para estos problemas, poner un origen, porque yo acá estoy midiendo posiciones. Leamos el enunciado, o sea, el enunciado me dice una expresión para la posición del pistón en función del tiempo. Entonces, posición. Y esto es como el semestre pasado, cuando veíamos centro de masas, ¿se acuerdan que se les decía que era importante tener un origen como fijo, o elegir un origen como, si tengo un origen acá y un origen acá, la posición va a ser distinta, ¿cachai? Y acá es lo mismo. Es importante, en este caso, determinar un origen. ¿Y cuál es el origen más conveniente? Esta pregunta la respondo yo. Va a ser acá.
L no era la hipotenusa sobre ser horizontal porque es la situación inicial, exacto. Esto es Y y esto es X. Y acá voy a poner el origen. Exacto, súper bien. Entonces, ahí está el origen de mi sistema de coordenadas y ahora sí puedo identificar de pasada el X de P, o sea, el X sub P, la posición del pistón y la posición de la masa en sí. La posición del pistón va a ser todo esto, X sub P de T, ¿verdad? Porque ahí está el pistón. Y la posición de la masa va a ser hasta acá, todo esto, X de T. Y ahora que tenemos un origen, ahora podemos medir posiciones. Y ahora sí, yo les pregunto, ¿cuál es la posición inicial de la masa? R más L, R más 2L, exacto, R más 2L. La pregunta que era, ¿por qué lo puse ahí? Por conveniencia, y ya van a ver por qué. Porque yo después tengo que armar un triángulo, ¿cachai? Y me conviene que el X sub P, o sea, la posición del pistón, sea un lado del triángulo. ¿Me cachai? Por eso. Entonces, respondiendo a la pregunta, la posición inicial es R más 2L, ¿sí? R, acá un L y acá otro L, porque está en su largo natural el resorte en ese momento. ¿Ok? Me confundí con lo del pistón, ¿sí? Pero estoy primero fijando posiciones iniciales solo para partir el problema, porque uno cuando parte un problema es importante tener las condiciones iniciales antes, creo yo. O sea, las podemos sacar después, obvio, pero sacarlas al tiro. ¿Cachai? ¿Sí? Vamos a pasar a lo del pistón al tiro. Y ahora, ¿la velocidad inicial cuál es? La acabo de subrayar. La masa está en reposo. Por lo tanto, es 0. Eso. Y ahí tengo las dos posiciones iniciales que después voy a ocupar para sacar, en este caso, la ecuación de movimiento. O sea, la solución a la ecuación de movimiento. ¿Okay? Recordemos la distinción que hacemos entre ecuación de movimiento y una solución. Ecuación de movimiento es la EDO, mientras que la solución es la función de posición, la función del tiempo. Eso que anotaste en blanco es de la masa. ¿Cómo? ¿Qué cosa que notaste? Ah, de la masa, sí. Sí. Es la posición, esas son las condiciones iniciales para X de T. Y ahora voy a pasar a X de P de T. Ahora que yo determiné mi origen del sistema de referencias y las condiciones iniciales, paso a resolver el problema en sí. ¿Ya? Y ahora voy a... Este es mi instante inicial, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero ahí está el instante inicial. Y ahora voy a dejar que pase un intervalo de tiempo y esto se va a mover un poco. Entonces esto, como está girando con velocidad angular omega sub 0, bueno, rapidez angular omega sub 0, este punto, pasado un tiempo, va a estar por acá arriba. Entonces lo pongo por acá arriba. La barra va a estar tal que así, recordemos que el pistón, o sea, tanto el pistón, hoy dibujo como el hoyo, recordemos que tanto el pistón como la masa están confinadas al eje horizontal, están confinadas a este lugar. ¿Okay? Entonces acá está el pistón, y acá está la masa, ¿ya? Y esto de acá es el centro, y acá está R, el radio, recordemos el radio no ha cambiado. Y acá tengo L, y esta es la posición del pistón, la que identificamos, ¿verdad? Y ahora es cuando entra el hint, usar teorema del coseno. Acá se arma un triángulo, si fijáis, acá está R, acá está L, y acá está X sub P, la posición del pistón. Entonces yo tengo un triángulo tal que así. Lado R, lado L y lado X sub P. Pero no es rectángulo, no necesariamente. Fíjate que si yo dejo pasar un intervalo de tiempo muy chiquitito, esto se va a levantar solamente un poquito y va a ser un triángulo obtusángulo. ¿Cachai? No necesariamente va a ser rectángulo. En algún momento va a ser rectángulo, en algún momento, pero no constantemente. ¿Y por qué? Porque el ángulo va a ir cambiando precisamente. Este ángulo de acá, este ángulo teta, va cambiando. ¿Por qué? Porque la rueda va girando, describiendo un MCU. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuál en este caso es el valor de teta? Este ángulo, sabiendo que describe un MCU. Omega sub 0 por T. Omega sub 0 por T, exactamente. Entonces, omega sub 0 por T es el ángulo. Perfecto, entonces ya tengo identificado el ángulo en función del tiempo. Y ahora entra el... ¿Por qué? Porque describe un MCU. Entonces, al describir un MCU, este ángulo se barre con rapidez angular constante.
No sé si, esto es del semestre pasado, no sé si lo recuerdan, pero la ecuación de itinerario x de t igual a x sub 0 más b0t más at cuadrado medios, la puedo generalizar para ángulos. Entonces ángulo en el tiempo es igual a ángulo inicial más velocidad angular en el tiempo más aceleración angular por t cuadrado medios. La aceleración es 0 porque es un MSU, no es un MSU-A, no está acelerado. El ángulo inicial es 0, entonces el ángulo en el tiempo es omega sub 0 por t. ¿Sí? ¿Qué fue lo que obtuve acá? No sé si ahí se cachó. Ah, ya, qué bueno. Se cachó. Perfecto. Sí, cualquier duda, aunque sea de una web dentro de la física, pregunten. Si para algo estamos en la tutoría acá, ¿ok? Y mañana también hay trabajo dirigido, de 4:30 a 6, para que vayan. Ya, lo espero allá. Entonces, Thomas Patel, Dios. No, no. Falcón, Dios. Entonces, ya tengo el ángulo en función del tiempo, y ahora sí voy a usar en Discord. En Discord. En Discord va a ser el trabajo dirigido. Ahora puedo usar teorema del coseno. Recordemos que si yo tengo un triángulo, tal que así, yo tengo acá alfa, beta y gamma, y este lado es A, este es B y este es C. Y yo enuncio el teorema del coseno, pero para este ángulo, para el alfa. ¿Cómo va a ser? Espero que se acuerden. Esto es dentro del cálculo y también de inicios dentro de la física clásica. Esto es A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, como si fuera Pitágoras, pero ahora le resto 2 veces los otros dos lados por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. ¿Ok? Sí. ¿Ya? Entonces, este es el teorema del coseno y lo vamos a aplicar acá. ¿Para qué ángulo? Para el ángulo teta. Entonces, voy a bajar un poquitito por ahí. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto a teta? Es L. Entonces me va a quedar L cuadrado igual a los otros dos lados al cuadrado, o sea, R cuadrado más X sub P al cuadrado, menos 2 veces el producto entre estos dos. Entonces 2R por X sub P, por el coseno del ángulo que se forma entre ellos, que es teta. Pero ¿cuánto valía teta? Lo voy a reemplazar al tiro, es omega sub 0 por T. ¿Ok? Y ahí tengo, si tienen buen ojo, identificarán que esto es una ecuación cuadrática para X sub P. X sub P al cuadrado menos 2R X sub P coseno de omega sub 0T es igual a, o sea, es más R cuadrado menos L cuadrado igual a 0. ¿Sí? Y ahí yo identifiqué una cuadrática para X sub P, la cual puedo resolver usando fórmula cuadrática. ¿Ok? Están ladrando los perros. X sub P va a ser, en este caso, 2R coseno de omega sub 0T más menos raíz de 4R cuadrado coseno al cuadrado de omega sub 0T, ¿sí? Estoy solo reemplazando en la cuadrática, así que no estoy haciendo nada nuevo. Menos 4 veces, en este caso, R cuadrado menos L cuadrado. Todo esto partido en 2, ¿verdad? El último término es L, es R cuadrado menos L cuadrado. Si es que a eso te refieres con el último término. Sí, L. Sí, L. Es que el L así como cursiva, me cuesta caleta hacerlo. Como que yo hago esto. Y, bueno, no se ve bien. Perdón mi pésima caligrafía. Ya, ahora voy a factorizar el 2 y voy a distribuir este signo menos que está acá. Se ve mi cursor, espero. Este signo menos que está aquí lo voy a distribuir sobre este paréntesis. Entonces me va a quedar x sub p igual a 2r coseno de omega sub 0t más menos 2, porque saco este 4, y este 4 que está multiplicando acá, lo saco fuera de la raíz, entonces me va a quedar r cuadrado coseno al cuadrado de omega sub 0t más r cuadrado, o sea, perdón, más l cuadrado menos r cuadrado. Todo esto partido en 2. ¿Sí? ¿Vamos todos claros hasta acá? No, nadie se ha perdido en ningún paso, a lo mejor en el teorema del coseno. ¿No? Por si acaso me pueden escribir por chat por interno, si es que a lo mejor les da vergüenza hablar por el chat público. Así que, ya, todo correcto.
Very crazy, pero se entiende. Mucho número, pero sí, harta matraca. Y ahora, ojo piojo. Recordemos el dato que me dicen que L es mucho más grande que R. ¿Y para qué lo voy a usar? Para aproximar esta raíz de aquí. ¿Cómo? Bueno, hay dos formas. Podría primero el coseno cuadrado con este R cuadrado hacer como un menos seno cuadrado, o podría hacer la que voy a hacer ahora, porque es más fácil. Taylor. No, no todavía. Tengo que L es mucho mayor que R. ¿Ok? Entonces, si yo elevo al cuadrado, como para los rigurosos, L y R son mayores que 0, entonces puedo hacerlo y no va a cambiar nada. Me va a quedar L cuadrado mucho mayor que R cuadrado. ¿Taylor se usa en el control? No. Taylor se usa a partir del otro año, con frecuencia, así que no se asusten, Taylor no se va a ocupar. ¿Ya? Entonces tengo que L cuadrado es mucho mayor que R cuadrado. Por lo tanto, L cuadrado menos R cuadrado es aproximadamente L cuadrado, porque el R cuadrado en este caso es casi despreciable. Sí, esto no es un 2, esto es un mayor, como muy mayor. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es despreciable? Porque yo puedo omitir el R cuadrado acá. Porque L cuadrado es mucho más grande, ¿cachai? Entonces va a dar lo mismo el resultado, exacto, es muy chico. Entonces yo ya tengo una aproximación hecha, aproximación 1. Elimino los dos acá que están arriba y abajo, me queda que x de p es r, coseno de omega sub 0t. ¿Cómo sabes que r es chiquitín? Dato del problema. L es mucho mayor que r. No necesariamente R es chico, pero al lado de L es muy chico. ¿Cachai? ¿Por qué lo aproxima a 1? No es 1, es un L. Ah, maldición, es un L. No, ya, voy a tratar de mejorar eso. Ahora, más menos raíz de R cuadrado, coseno cuadrado de omega sub 0t, más L cuadrado. Costó hacer esa hueá. Sí, por la aproximación que acabo de hacer. Ahora puedo hacer otra aproximación y esta es un poco más hueveada, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Por propiedades trigonométricas, yo sé que el coseno está acotado por 1, coseno de cualquier ángulo, en particular de omega sub 0 por t. No caché por qué lo tomaste como 1, pero no es 1. ¿En qué momento usé un 1? Era un L. Podríamos haber hecho este análisis antes de usar la fórmula cuadrática. ¿Cómo haber hecho este análisis? Antes de llegar y chantar, es que no... según yo, igual podría intentarlo. Como yo llegué y chanté cuadrática en mi desarrollo, pero no se me pasó por la mente hacerlo antes. Debería darte lo mismo. Igual hay que tener precaución con las aproximaciones. A veces las aproximaciones te pueden jugar súper en contra. Por ejemplo, la aproximación de ángulo chiquitito. Esa hueá igual es cagona a veces, porque decir ya, el ángulo es chico, entonces seno de teta es casi teta, pero uno podría pensar, puta, si el ángulo es chico, teta es casi 0, entonces no oscila, pero no funciona así el mundo tampoco, ¿cachai? Podría hacer la prueba y debería llegar a lo mismo que yo, te lo propongo. Seno de x igual a x. ¿Sabéis que yo estaba en clases y vi esa weá en la pizarra y me cagué de risa porque estaba acostumbrado a ver eso como meme? Después me di cuenta que era real y que se ocupa mucho y fue como, wow, increíble. Pero ya, estaba en mi análisis acá pi cuadrado igual 10. Estoy en mi análisis acá. Tengo 1 mayor a coseno. Yo sé que el coseno, cualquier coseno de cualquier ángulo, es acotado por 1. Yo puedo multiplicar por L y me va a quedar equivalentemente que L es mayor o igual a L coseno de omega sub 0 por t. ¿Sí? Vamos todos bien hasta acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado y esta relación se va a seguir cumpliendo. Entonces L cuadrado es mayor o igual que L cuadrado coseno de omega sub 0t al cuadrado. ¿Ya? Me voy a devolver a este compadre de acá. Voy a tener L cuadrado mayor que R cuadrado, y voy a multiplicar esto por coseno al cuadrado de omega sub 0t. Ojo, me estoy dando toda esta paja para concluir algo súper interesante, ¿ya? Alguien podría llegar y decir, pero eso era evidente. Claro, alguien podría llegar a hacerlo, pero no todos. Entonces voy a hacerlo paso por paso. Multiplico ambos lados, L cuadrado coseno al cuadrado de omega sub 0t,
es mucho mayor que r cuadrado por coseno al cuadrado de omega sub 0t. Y ahora fíjate, tengo este término acá y acá. Entonces, transitividad mucho mayor, r cuadrado, coseno al cuadrado de omega sub 0t. ¿Y qué puedo concluir de esto finalmente? Acá tengo un mayor mayor y un mayor igual. Entonces, L cuadrado es mucho mayor que R cuadrado coseno cuadrado de omega sub 0t. Como les digo, alguien podría haber dicho, ah, claro, pero si R es muy chico, entonces el coseno también. Y sí, eso también es válido. Pero hacerlo metódicamente es lo típico que se me ocurre en un control. Sí. Pero como te digo, podría haber pensado, puta, si R es muy chico, entonces a la larga esta suma también es muy chica. O sea, la suma no es chica, pero puedo concluir que se aproxima a L cuadrado. ¿Cachai? Porque a la larga este término no va a importar. No sé si se cacha. Nada nuevo bajo el sol. Me da risa cuando los profesores dicen eso. Entonces, si yo tengo esto, voy a tener que L cuadrado más R cuadrado coseno al cuadrado de gamma sub 0t es aproximadamente L cuadrado. L cuadrado no es un 1, L cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, nuevamente, este término es despreciable al lado de este. Y es algo que podría haber concluido de cachativa. Pero hay gente que no le gusta la cachativa. Y gente que le gusta lo metódico y los DIMs. Los DIMs. Les gusta esto. Entonces, uno lo hace así también. ¿Ya? Entonces ahí concluí esto. ¿Ya? Entonces ya tengo que este R cuadrado, esto de acá, que de hecho lo voy a seleccionar para copiarlo y pegarlo acá abajo para continuar. Esto lo voy a mover acá. Estoy acá. ¿Ya? Entonces tengo esto para x sub p. Haciendo esta aproximación, me va a quedar que x sub p es igual a r por coseno de omega sub 0t más menos raíz de L cuadrado, solamente L cuadrado, porque llego y reemplazo. Ahora, como L es positivo, no hay problemas con el valor absoluto, entonces x sub p es r coseno de omega sub 0t más menos L. ¿Bien? Ahora, ¿cuál solución tomo? ¿La positiva o la negativa? Pregunta para ustedes. Más, ¿por qué? Condiciones iniciales. Bien, bien, sí. Más. ¿Por qué? Porque fíjate que en el inicio, si yo me devuelvo al dibujo, esto es en el inicio, la posición del pistón es R más L. Posición en el inicio, R más L. En el inicio es cuando t igual a 0. Entonces, si yo hago en esta ecuación de acá en particular, t igual a 0, este coseno se me va a ir a 1. Entonces me va a quedar x sub p igual a r más menos L. Y como yo ya sé que es R más L, la menos no puede ser. Entonces concluyo finalmente que para todo tiempo, x de p es R, coseno de omega sub 0t más L minúscula. Y ahí está la respuesta. Porque siempre es el más. ¿Podría repetirlo? Perfecto, no hay problema. Me voy a volver al dibujo. Fíjate que acá tengo que en el inicio, la posición del pistón, que es esta que está acá, esta distancia, es R más L. ¿Verdad? Entonces, me devolví atrás, no sé cómo lo hice. Al ser R más L la posición inicial, si yo hago t igual 0 en esta ecuación que llegué, el coseno se me hace 1, porque me queda coseno de 0. Y eso es 1. Entonces me va a quedar que x sub p en tiempo inicial es R más menos L. Pero como yo ya mencioné, en el inicio no es así. En el inicio es más L, no puede ser menos. Entonces yo ya sé que para todo tiempo tiene que ser la positiva. ¿Sí? ¿Por qué se evalúa en 0? Porque en la situación inicial se da esa situación. ¿Sí? Yo ya sé que en t igual 0, x de p es R más L. Entonces evalúo acá para ver cuál es como alguien dijo, condiciones iniciales. ¿Ya? Bueno. No pudimos simplemente haber dicho... Tony, que mi pregunta era que ya tenemos que el largo es L y no podemos simplemente sumarle eso a la componente X del movimiento circular bueno, el círculo. A la componente X ¿Tú decís como a la proyección del radio sobre X? Claro, claro.
Ah, no exactamente, porque fíjate que ya tenéis R coseno abajo, pero el L va subiendo y va bajando. ¿Cachai? Entonces no podéis llegar y sumar L porque L a priori es una proyección de L sobre X, sobre tu eje. Pero por la aproximación llegáis a que esa elevación vale pico, de cierta forma, porque es muy chica. Entonces, a la larga, esta aproximación se Ah, ya. hace para que el movimiento sea básicamente empujar, tirar. Ya ¿Cachai? ahí te entiendo. ¿Me cachai? Ya, gracias. De nada. Me encanta cuando los auxiliares terminan un ejercicio y todo calza por un momento. El link del video estará después en enlaces, va a estar en el canal de YouTube. ¿Ya? Pero espérate, pero en condiciones iniciales no era un 2 para X, para la masa, no para X sub P. X sub P es el que estamos estudiando. ¿Ya? Ahí está la importancia. ¿Cuál canal? El canal de YouTube del taller. Tenemos canal de YouTube. Subimos videos bien seguidos de materia, así que deberían verlo. No sabía, sí, falta difusión, parece. Pero bueno, hay un canal y ahí subimos videos, todos los tutores suben videos de DIM, de física, así que vayan a verlo. Suscríbanse y denle a la campanita. ¿Ya? Ahora, puta, llevamos 1 hora. No sé si quieren hacer un break ahora o resolvemos la B. Y ahora XP funciona como la excitación de la base. Claro, eso, sí, ya vamos a llegar a eso. Ya, yo lo llevo viendo todo esto, bueno, al toque, pausa activa. Solo terminar antes del match day, ya. Ya, entonces, puta, la mayoría quiso darle, entonces le vamos a dar a la parte B. En la parte B me dicen, lo tengo impreso, encuentre la ecuación de movimiento y dé solución a esta. Identifique la frecuencia de resonancia. Pausas activas de Ormas. Me cae bien ese caballero. Ya, para hacerlo, nosotros ya tenemos una expresión para X sub P, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar, este es mi tip para armarte la segunda ley de Newton cuando hay un resorte metido, porque a veces el signo te puede marear. Mi tip es darte un desplazamiento, ¿ya? Tú date uno, del signo que sea, y de ahí ves cómo se comporta el resorte. Vamos a ir haciendo eso ahora. Entonces yo voy a darme un desplazamiento en el cual el resorte va a estar siendo tirado por el pistón. Entonces acá está, esto es R. Sí, ahora mismo sonó como muy XD, pero cuando lo haga, lo más que se entiende mejor. ¿Ya? Entonces tengo esto acá, acá está el pistón, acá está el resorte, que se note que está estirado el resorte, M. Entonces esto se fue para acá. Entonces existe un desplazamiento desde la posición de equilibrio hacia acá. ¿Ya? Entonces, al resorte estirarse, ¿qué va a pasar con la fuerza elástica? Recordemos que nuestro sistema de referencias está así. ¿Hacia dónde apunta? Negativa. Negativa. Perfecto. La fuerza elástica va a ir hacia acá. ¿Ok? Entonces yo puedo hacerle, buena flechita, yo puedo ahora hacerle segunda ley de Newton a la masa. Entonces, suma de fuerzas es igual. El origen se mantiene donde estaba. Sí, sí. Todavía estamos el origen ahí. Solamente que lo dibujé ahí en una esquina para ver el sentido. Ah, vale. Donde pusiste esa línea con el delta X, eso es como antes donde estaba la masa, ¿no es cierto? Donde estaba la masa antes. ¿Dónde estaba el pistón? Ah, ya, ya. ¿Ya? Sí. Bueno. Entonces, suma de fuerzas igual a masa por la aceleración. Equivalentemente, si vemos el DCL, vemos que la fuerza elástica tiene este sentido. Entonces es negativa. ¿Sí? Este es el DCL de M. Un DCL bastante basic porque tiene una pura fuerza. Entonces, tampoco era tan necesario, pero siempre es bueno formalizarlo. Entonces, sumas de fuerzas, la única es menos, fuerza elástica, menos porque como dijeron, apunta hacia los negativos. ¿Ya? Igual a masa por la aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? ¿X 2 puntos o X sub P 2 puntos? Pregunta para X. Exacto. X porque yo estudio la aceleración de M y la posición de M está dada por la función X en el tiempo. X sub P en el tiempo es para el pistón. Y a mí no me interesa la aceleración del pistón. Me interesa la aceleración de la masa. Entonces, MX 2 puntos. ¿Ya?
equivalentemente, paso la fuerza elástica sumando al otro lado, y me va a quedar mx2 puntos más k delta de x igual a 0. ¿Por qué? Porque el módulo de la fuerza elástica, su tamaño siempre va a ser k por la compresión. No entiendo cómo se mueve el resorte. A ver. Imagínate un tren a vapor, como esos trenes viejitos, no sé si tan viejitos, pero esos que funcionan a vapor, que tienen como una rueda se mueve y tiene una hueá amarrada y hace como así. Ya, eso mismo mueve este pistón de acá. Entonces este pistón al moverse encoge o elonga el resorte. En este caso en particular lo elonga. No sé si me cacháis. La masa se queda quieta y el pistón solo se mueve. O sea, la masa se va a mover en algún momento, pero estoy asumiendo solamente que el pistón se movió y el resorte se estiró. Lo que me importa acá es que el resorte se estiró. Después vamos a identificar esta compresión en términos de las posiciones de M y del pistón, ¿cachai? Como no me interesa si la masa se movió ahora mismo, o sea, se movió, se tiene que estar moviendo, pero me importa más cómo se comporta el resorte. En este caso yo digo un delta X para allá, entonces el resorte se estira. ¿Me cachai? Ese es como mi objetivo. ¿Por qué la fuerza elástica va hacia la izquierda? Porque el resorte se estira. Entonces al estirarse este resorte quiere volver a su posición natural, entonces empuja la masa hacia acá, para volver a su largo. ¿Sí? Entiendo que se estira, pero no entiendo si el pistón se va a la M o M al pistón. ¿Ah? No, sí. El que estoy tratando de razonar es si el pistón se va a M. No, porque el giro es así. Hacia acá está girando. Entonces esta varilla se va a ir moviendo para acá, entonces el pistón se va a ir para acá. El pistón a M, ¿no? No, pues, el pistón se aleja y M lo va a seguir en algún momento, porque el resorte está tirando, entonces lo trae para sí. El resorte como que no hace fuerza al pistón. No importa la fuerza que siente el pistón es solamente mi agente forzante, ¿ya? Lo que me importa es cómo este pistón se mueve y me modifica el largo del resorte. ¿Sí? Hay páginas web donde ese movimiento se simula. De hecho, sí, ustedes pueden graficar esto después. En GeoGebra les sale un gráfico súper bonito. ¿Había una pregunta? Se abrió un micrófono. ¿Ah? No. ¿Ahí ¿Sí? por qué pusiste DCL sobre M para la fuerza elástica? Porque M es el que siente la fuerza. Ya. ¿Sí? Ya. Sí, es solo Claro, para formalizar. como se elonga a la izquierda, la fuerza elástica también es para allá, ¿no? Eco. O sea, no sé si se elonga hacia la izquierda o hacia la derecha, pero el resorte se elonga. Entonces ya el resorte, al estirarse, va a tirar de ambos lados para restituirse. Entonces ahí tira a la masa hacia la izquierda en este caso. ¿Sí? Gracias a la persona que mandó el link. No, ni siquiera yo lo conocía, pero buen link te mandaste. ¿Ya? Ahora, M está fijo, ¿no? No, pues M no está fijo, pero como les digo, M se va a mover en algún momento. ¿Sí? M se va a mover. Pero a mí lo que me interesa es que el resorte se estiró. ¿Cuánto? Lo voy a calcular ahora. Pero el resorte se estiró. Y esto digo que se estiró solo para darle un sentido a la fuerza. ¿Sí? No sé si están muy perdidos con lo que está pasando dentro del movimiento, como qué es lo que sucede. ¿Aló, me escucho? Sí. Es que yo tengo una duda porque se supone que el pistón lo va a tirar para la izquierda y la fuerza elástica no tendría que ir como para la derecha, porque se va a restituir, o sea, va como en contra. ¿Cómo? El resorte se estira, dijiste, ¿o no? Sí, el resorte se estira para la izquierda, ¿o no? O sea, sí. Y En este lo va a momento tirar sí. para la izquierda. Entonces, la fuerza elástica no tendría que ir contraria a él. Pero para el pistón. Si el pistón sintiera esa fuerza. A mí me interesa el resorte. O sea, la masa que está amarrada al resorte. ¿Me cachai? Ah, ya ¿Cachai? creo. O sea, si yo tengo acá dos masas, supongamos, acá, y está el resorte en su largo natural, ninguna de estas dos masas siente fuerza. Si yo comprimo el resorte, estas dos masas van a sentir fuerza, esta hacia acá y esta hacia acá, ¿verdad? Porque el resorte quiere devolverse. Luego, si yo estiro el resorte, hay que se note que está estirado,
va a pasar esto. Entonces el resorte ahora quiere devolverse y tira tanto el pistón como la masa hacia adentro. En este caso, Ah, ya. ¿sí? Pero a mí no me interesa el Ya. pistón. El pistón no siente fuerza, el pistón se mueve nomás. ¿Ok? Ya, buena. Muchas gracias. Ya, de nada. La aceleración no debería ser negativa si se mueve. Es que de momento no me estoy metiendo con la aceleración. ¿Ya? La aceleración yo no le doy un signo a la aceleración. Después el signo de la aceleración viene por el signo del desplazamiento. ¿Me cachai? Como ahí lo vamos a ver bien. Si lo tira a la izquierda, la masa no se va a mover delta X a la izquierda. No, porque no es rígido. Po. Si fuera una varilla rígida, claro, también se movería delta X, pero el movimiento sería así. Y no es necesariamente así, es un resorte, entonces es flexible, es elongable, entonces va a pasar como algo así. Como, no sé, ahí mandaron un link, este baile de Rabanli, no, ignórenlo. El punto es que en el link que mandaron yo cacho que sale mejor ilustrado como el movimiento en sí. Lo termina dando la ecuación, claro, la elongación del resorte te termina dando el signo de la aceleración. ¿Hacia dónde apunta la fuerza? ¿Cachai? Como la aceleración y la fuerza son vectores ligados, entonces, si la fuerza apunta para acá, la aceleración también va a apuntar para allá. El Tomás explicó cómo sacar el signo. Ah, sí, ¿verdad que hice eso? Gracias por hacerme promo. Qué bueno que te haya servido el video, por cierto. Ya. Delta X. Tenemos que sacar delta X, ¿ya? Así que hagamos eso. ¿Cómo sacamos delta X? Por geometría. Yo lo haría por geometría. ¿Y cómo lo hacemos por geometría? Voy a pensar en el origen acá. Y voy a pensar solamente en la horizontal. No voy a dibujar todo el dibujo, pero acá tengo el pistón. Y acá tengo el resorte. Y acá tengo la masa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esta distancia de acá? Desde el origen, la posición del pistón. ¿Y cuál es esta posición de acá hasta M? La posición de la masa. Y este que está acá es un largo, lo voy a poner largo final. Largo, ya sabemos lo que pasa, largo final. Ahí. Largo final. ¿Ya? No es el largo natural, es el largo actual que tiene el resorte, porque después yo la compresión de un resorte lo calculo como su largo final o su largo actual menos su largo natural. ¿Ya? Entonces voy a calcular el largo actual o el largo final del resorte para calcular su compresión. Entonces lo voy a hacer por geometría. Por geometría uno cacha que x sub p más l sub f es x. Si te fijáis, como está muy bien hecho, como justo este más este me va a dar todo el x. ¿Ya? Entonces si yo paso para el otro lado, largo final es, en este caso, igual a x menos x sub p. ¿Ya? Ahora, reemplazando acá en la ecuación para delta x, me va a quedar que delta x es x menos x sub p menos el largo natural. Pero recordemos que el largo natural del resorte es L nomás, no L sub 0. ¿El origen no está en el centro de la rueda? Sí, la rueda está acá, pero no la dibujé, ¿ya? Sí, es que no dibujé la rueda porque a mí me interesa solo lo que está pasando en X en este momento, ¿ya? Entonces, para simplificar el dibujito. Y para que se entienda que estoy pensando solo en lo que está pasando en X, para no sobrecargar la notación, dijo el otro. Entonces ahora yo acá puedo reemplazar el X sub P que ya lo calculé antes. Entonces delta X va a ser X menos R coseno de omega sub 0t menos L. ¿Por qué ambos van con menos? Porque sería menos R coseno más L. ¿Ok? Y ahora menos L. Este L de acá que sale de acá, recordemos que el largo natural es L para este ejercicio. ¿Ok? ¿Pero XP considera el R? Sí, sí, porque lo mide desde el origen. ¿Ya? Entonces, equivalentemente, delta X, en este caso esto, menos L, menos 2L, va a ser X menos R coseno de omega sub 0t menos 2L. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, porque reemplacé. Porque fíjate que yo acá tengo el valor del largo final. Y yo lo enchufo acá. Acá. Aquí. ¿Me cachai? Ya, bueno. Perfecto.
¿Ya? Y ahora veamos el signo de este desplazamiento. ¿Cachai? Porque yo no sé a priori si es positivo o negativo. Yo solo me lo di. Entonces tengo que ver ahora qué signo tiene, cosa de que si es negativo le cambio el signo a la fuerza. Y ahí está lo que alguien había preguntado, que la aceleración no debería tener un signo. El signo se lo va a dar el desplazamiento. O sea, el signo de la fuerza. Pero el signo de la fuerza también lo tengo que ver en base a cómo es este desplazamiento. Si es mayor o menor que 0. Entonces ahora voy a complejizar un poco este dibujo, porque ahora voy a incluir el largo natural. O sea, acá tengo el origen, acá tengo el pistón, acá tengo el resorte que está estirado, y acá tengo la masa. Y supongamos que en este caso, este es el largo natural del resorte. ¿Cachai? Hasta ahí. Todo esto es el largo natural del resorte. ¿Ya? Y esto es x sub p, como teníamos antes. Voy a bajar un poquitito porque se me está acabando el espacio. Hay x sub p. Todo esto de acá arriba mide x, ¿verdad? Este de acá sería mi delta x, ¿me creen? Y este sería el largo final del resorte, ¿verdad? Como que identifiqué todo. Como que antes no lo anoté, pero alguien había preguntado que lo que se movió sería lo que se movió acá sería el delta x. Esto mismo lo pongo acá en el dibujo ahora. ¿Ya? Entonces, al ponerlo en el dibujo, y yo analizo como la geometría de esto, tengo que delta x, sí, sin considerar toda esta expresión, me voy a quedar con esta expresión más general. Esta es la que voy a estudiar, la de acá arriba. Es x menos xp menos L0. O sea, L. Me da con poner L0 porque uno acostumbra a que sea L0. Uno está acostumbrado a ver eso en los ejercicios. Ahí, mejor. Entonces, yo ahora veo por la geometría, tengo xp acá, y tengo L acá. Y veo que me falta un cachito acá, como este delta x como que se lo come, por así decirlo. Entonces se cumple que x es mayor que x sub p más el L. Exacto, eso mismo, lo que dijo Ricardo. Entonces ahora si yo paso estos dos términos restando, x menos x sub p menos L es positivo. Entonces el desplazamiento es positivo. Entonces no cambio ningún signo. Eso es importante. Si es negativo, cambio el signo. Si no, no. Que el desplazamiento apunte hacia los negativos no necesariamente implica que sea negativo. Eso es una distinción importante a hacer. Siempre es bueno chequear numéricamente, como ya si este es más grande y este es más chico, como ver el signo que va a tener. ¿Ya? Entonces, Tomás, ahora sí, Tomás. dime. Disculpa, es que ahí arriba había puesto que el delta x teníamos que era menos 2L por los de arriba. Entonces, como no caché por qué ahí después abajo escribiste menos L nomás. Ah, ya. Porque acá lo que hice fue reemplazar el x sub p, y el x sub p tiene un L metido. ¿Me caché? Entonces acá te va a quedar menos L, menos L. Y eso te queda menos 2L. Yo estoy pensando en esta expresión de arriba sin reemplazar el x sub p. ¿Me caché? Ah, o sea, el análisis de abajo, de la figura que hiciste, como el Claro. dibujo lo hiciste no en el menos 2L, en el L0 nomás, ¿no? Claro, porque acá yo tendría que dibujar R coseno y no... Y entre dibujar Ah, eso claro. y dibujar x sub p, es más fácil dibujar x sub p, porque lo veo más fácil, ¿cachai? Es la distancia entre el origen y el pistón. Ya, ¿Bien? buena. Bueno, Muchas gracias. nada. Ignacio pregunta si puedo repetir eso. ¿Repetir qué cosa? ¿La parte del análisis como del signo del desplazamiento? Ay. Bien, win-win. Ya, entonces yo tengo que el signo del desplazamiento es positivo, entonces no tengo que reemplazar nada. Entonces voy a volver aquí. Tomás, de casualidad, ¿puedes repetir lo último? Lo del signo, porque Ya. eso del x mayor que el xp más L, que ahí me perdí. Por favor. Ya, sí, obvio, no hay problema. Fíjate acá que esto es xp y esto es L, ¿verdad? Y esto es x. Entonces fíjate que x es más grande que xp y L, dibujísticamente, porque acá me falta un pedazo. Entonces no lo alcanza a suplir. ¿Me caché? Entonces Sí, tengo eso lo esto. caché. Por lo tanto se cumple esto. Y esta es mi elongación, fíjate, esto es delta x. Entonces delta x es positivo. Y al ser delta x positivo, no le tengo que cambiar el signo a la fuerza. Cuando la fuerza, y esto lo expliqué en el video, cuando la fuerza es, cuando el desplazamiento es negativo, le cambio el signo a la fuerza, le pongo un menos. Pero si no, lo dejo así nomás. Y como es positivo, no tengo que cambiarle el signo. ¿Cachai?
Wow, sí. Muchas gracias. Wow, de nada. Gracias. De nada, de nada. ¿Todo esto es para t igual 0? No. Estoy pensando en un desplazamiento arbitrario. En algún instante del movimiento. ¿Cachai? La gracia es que yo me doy un desplazamiento. No me interesa en qué instante ocurre. Yo solo doy un desplazamiento y estudio cómo se comporta el sistema dado ese desplazamiento. Entonces al final queda k delta x o menos k delta x. O sea, queda k delta x nomás, en esta suma, ¿cachai? Entonces no le tengo que cambiar el signo. Ahora de hecho voy a reemplazar el valor de delta x. Entonces me va a quedar equivalentemente mx dos puntos más k, reemplazo x menos x sub p menos l igual a 0. Equivalentemente, reemplazo x sub p, tal como lo hice antes, creo que eso causó un poco de confusión, pido perdón por eso. Reemplazo, me va a quedar x menos r coseno de omega sub 0t menos 2l igual a 0. ¿Ok? Ojo, la persona que dijo para todo, no es para todo, porque en algún momento puede que el desplazamiento, puede que este número sea menor a 0. Solo estoy pensando en este instante en particular que yo medí el desplazamiento. ¿Cachai? Eso es súper importante tener ojito. Pero si el desplazamiento hubiera sido negativo, queda menos. O sea, si fuera el desplazamiento negativo, acá tendría que ponerle un menos. Me quedaría menos k delta x. Pero ¿qué pasa? Que el desplazamiento te va a quedar negativo generalmente cuando la ecuación de movimiento sin cambiar el signo te quede menos k delta de x. Y tú al cambiarle el signo te queda más y se te arregla. Esto es como un hint para el control. Ustedes siempre tienen que llegar a más omega cuadrado. Si llegan a menos omega cuadrado, algo salió mal. Y ahí ustedes busquen en dónde yo la cagué con el signo. ¿Cachai? Entonces ahí ustedes buscan. Ustedes saben que tienen que llegar a algo así, no así. ¿Cachai? Eso es como hint para el control. Muy lindo hint, sí. No es tan educativo, porque a la larga es como, si no te resultó, es como rellena el informe como con datos inventados. No es muy pedagógico, pero de que salva, salva, ¿cachai? Esto es como lo mismo. Entonces esto igual a 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este r coseno de omega t lo voy a sacar de este paréntesis. ¿Cómo lo hago? mx dos puntos más k x menos 2l menos kr coseno de omega sub 0t igual a 0. Voy a pasar ahora sumando para el otro lado y me va a quedar mx dos puntos más k por x menos 2l igual a kr coseno de omega sub 0t. Forzado. Si se fijan, acá tengo un forzamiento. Y no está dado porque un weón venga y me empuje la masa y la empiece a agitar, sino por el mismo sistema de la ruedita girando. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Ahí está, señores. Ahí está. Entonces, ahora voy a dividir por la masa y me va a quedar equivalentemente x dos puntos más k partido en m, x menos 2l, igual a krm coseno de omega sub 0t. Y ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a identificar k partido en m como omega, la frecuencia propia. Y acá esto, tengo que reconocer que debería haberle cambiado la letra, porque uno acostumbra a decir omega sub 0 como la natural, y omega como la del forzaje. Pero acá es al revés. Acá omega sub 0 es la del forzaje, y omega solito es la de la normal. Entonces, para hacerlo, para simplificarlo, le voy a poner una n de natural. Ojalá todos estén de acuerdo con eso y no se confunda ¿No es omega cuadrado? Buena acotación, es omega cuadrado, de hecho. ¿Cómo? A la frecuencia natural le voy a poner omega sub n. ¿Ya? Esta es la natural. Y la del forzaje va a ser omega sub 0, porque esa es la frecuencia angular con que gira mi rueda. Es una sucesión. No, pues no chacreen esta tutoría, no queremos sucesiones, por favor. Entonces, haciendo ese reemplazo, voy a reemplazar acá, me va a quedar x dos puntos más omega sub n al cuadrado, frecuencia natural, menos 2l igual a, fíjate, acá tengo k partido en m, es la frecuencia natural al cuadrado,
Entonces, omega sub n al cuadrado r, coseno de omega sub 0t. ¿Ok? Perfecto. Ya estamos entonces. Encontramos la ecuación de movimiento. Ahí está. Ya la encontramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Cambio de variable. Alguien dijo cambio de variable. Y hay una pregunta en el chat. El menos 2L que se le resta a las X significaba que está corrida 2L respecto al punto de equilibrio. No lo tengo muy claro eso. ¿Cuál menos 2L? Este menos 2L aparece de... o sea, claro, uno lo podría pensar así, pero a priori sí. Como mi respuesta a priori es que sí, pero... De hecho, sí, eso es exactamente. Esa va a ser tu posición de equilibrio. Sí. Estaba pensando en la posición inicial, que es R más 2L, porque sería solamente 2L. Pero no necesariamente la posición inicial es la posición de equilibrio. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Entonces, muy buena acotación. O sea, claro, tu posición de equilibrio está como, acá está el origen, y acá está 2L, y acá está X de equilibrio. Como en síntesis. No, pues no hablen de Cancino. Todo eso como que murió su funa. Dime. Disculpa. No, Es iba a hablar que una wea, dale. ay, no será necesario el cambio de variable como para que quede, ponte tú, x barra 2 puntos más wn al cuadrado. Claro, para resolver la ecuación de movimiento, sí, vamos a tener que hacer ese cambio de variable. Pero de Ya, momento, claro. acá tenemos la ecuación de movimiento y todavía no la solucionamos. Ahora la vamos a solucionar. ¿Ya? No sé si quieren dar el break ahora, yo igual estoy como medio, como que duele la espalda, y llevamos 1 hora 23 minutos, bueno, 1 hora 20 más o menos. Entonces igual estaría bueno un break, y puta, me gustaría alcanzar a hacer la P1, pero lamentablemente no voy a alcanzar, sorry. Breakdance. ¿Puedo hacer un resumen del ejercicio después? Sí, obvio, no hay problema. Así que pone el Bangarang. ya, voy a hacer eso. Estoy compartiendo el audio. Compartir sonido ahora. Ya. Dime. Este ejercicio que acabamos de hacer, como si lo comparáis con el ejercicio típico de control, como, ¿dónde lo rankeáis? En hard. Pero Ya, menos mal. es hard solo por el tema del teorema del coseno y cachar la elongación. Como... Gracias a Dios dijiste que era peludo. Sí, no es como, no es un ejercicio muy... Es que ¿sabéis qué pasa? Que este ramo es nuevo. Este ramo solo se iba haciendo el año pasado. Yo fui la rata de laboratorio de este ramo y mi control eran preguntas conceptuales casi. Entonces era como ya, supongo que este año van a cambiar. Como... Aparte, las preguntas de control ya se usaron. Todas sus tareas son preguntas de mi control. Entonces fue como, ya, ¿qué hago ahora para la tutoría? No tenía mucho que hacer. Y este ejercicio lo encuentro bonito. Y el P1 también es como bien de control, creo yo. ¿Y dónde encontraste esto? Ya me van a matar, pero es de mecánica. Es fácil de mecánica. Es el botado de mecánica. Es como, ya, sí. Como, no sé si el 7, pero es como el más fácil de abordar. Así que, sí. Pero ¿por qué lo hice? Porque es fácil. Porque si te fijáis, no necesitáis como... ¿a qué me refiero con que sea fácil? Me refiero a que no necesitáis como 5 DCLs distintos y 5 leyes de Newton. Hicimos una. Y... ¿sí? Onda, si es que cachamos que un ejercicio es forzado, como que sí o sí vamos a tener que tratar de llegar a la EDO de forzado. Sí. Ya, y lo mismo para cualquier movimiento armónico simple. Eso, siempre la idea, la estructura es lo que estábamos haciendo. Hago segunda ley de Newton y me armo la ecuación de movimiento, la EDO que yo sé resolver. Sí, porque en realidad como que siempre que hago un ejercicio llego hasta ahí y después como que me tranco así en la EDO, onda. Siempre. Sí, claro, el problema de la EDO es llegar y chantar solución, ¿cachai? Claro, y esa es la variable auxiliar, como que el cambio de variable. lo cachaba sobre eso, así que...
Ya, ya, bueno, ahora lo vamos a hacer ahora vamos a hacer el cambio de variable para resolver esta EDO, imponer condiciones iniciales y lamentablemente no, el partido en 15 minutos, así que les pido disculpas por no haber podido haberlo hecho a tiempo. Pero uno que no sabía ni empezar a resolver ejercicios. Sí, pucha, igual a lo mejor... Yo esta tutoría no la hice solo, no fue como que yo pensé, ya, voy a poner este. Como conversando con varias personas me dijeron, buen bot, dale, buen bot, dale, buen bot, dale. Así que fue como, ok, me parece válido hacer esto. Y está bueno para aprender porque tampoco, ¿sabéis qué pasa? Lo otro, que lo de la derecha del forzaje, sí, lo de la derecha del forzaje. ¿Sabéis qué lo otro que pasa? Que dadas sus excelentes notas el semestre pasado, probablemente el DFI va a tomar represalias por ello. Y no va a ser las cosas tan fácil. Entonces, por lo mismo, yo estoy pensando en prepararlos, no sé si para lo peor, pero no hacer un ejercicio de tengo un bloque colgando, obtenga la ecuación de movimiento. Como ya pasamos esa etapa, como vamos a weas que, para dejarlos bien, ¿cachai? Como los Igual de dijeron que mecánica. me iban a hacer como ejercicios distintos a todos, así que... Sí, sí, van a ser, al menos en mi sección va a ser, no sé si tú estás conmigo, pero van a ser pruebas distintas, como para, no sé para todos, pero van a haber varias preguntas distintas, entonces va a estar más difícil copiar. Momento root. El ejercicio así como está terminado. No, llegamos a la ecuación de movimiento. ¿Ya? Ahora lo que nos falta es resolver esta ecuación de movimiento, pero que es la parte más sencilla porque es la parte de llegar y chantar. Alguien me había pedido que recapitulara, así que lo voy a... No sé desde qué parte específicamente, la persona que quería que lo hiciera. Lo que hice fue, a priori, sacar la posición del pistón, que es necesaria para sacar el largo del resorte. El largo del resorte va a ser su compresión, y para sacar el largo usé este dibujito. ¿Cachai? Este dibujito acá que me da harta información. Y ahí pude sacar la compresión, que es esta. Ya, estoy recapitulando muy rápido, pero es como para poder avanzar. ¿Ya? Entonces con esta compresión yo la reemplazo en la segunda ley de Newton. Veo que la fuerza elástica va a apuntar hacia acá. Dado ese desplazamiento, no siempre va a apuntar hacia allá, va a ir cambiando, pero dado este desplazamiento que yo elegí, va a pasar eso. Reemplazo el valor de delta X acá, matraqueo, y trato de armar la ecuación de forzaje. Tomás, ¿tú estás dando moderna? Sí, estoy en la sección 1. Así que... Sí, la ¿Cómo te sección... puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Por qué la frecuencia de la igualdad de la derecha y de la izquierda son la misma? Si el de la derecha forzado no debería tener una diferente. No. Ojo, fíjate que no es la misma. Acá hice la distinción que la frecuencia natural es omega sub n y la frecuencia sub 0 es la de forzaje. Pero los dos son omega sub n, pues, derecha e izquierda. Este es sub 0. Lo que importa, sí, lo que importa es lo de adentro. Sí, eso, lo de adentro. Acá da igual porque es una amplitud, pero acá este es el que importa, el que va adentro. Toda la razón, muchas gracias. Nada. Pero aquí en esta ecuación, ¿cuál sería como el omega grande? El omega sub 0 sería el omega grande. Y el omega sub n, la natural. Forzaje, natural. ¿Ok? Ahí, acá lo tengo anotado en una esquina. Omega sub n, natural, omega sub 0, forzaje. ¿Ok? Si tuviera x derivado más constantes, esas constantes no afectan, sí se afectan, y tú lo que tienes que hacer es meterlas adentro de este omega para hacer el cambio de variable. De hecho, si yo distribuyera me quedaría omega sub n cuadrado x menos omega sub n cuadrado por 2L. Y eso es una constante, por ejemplo, como la que mencioné tú. Y yo la meto acá adentro. ¿Sí? Así que ahí hay que tener ojito como de, entonces, omega cuadrado R, como omega cuadrado R. En este caso, sí. O sea, es que, claro, en este caso sería el f sub 0 partido en m. Identificamos en lo que yo les había dicho, que si yo tengo, bueno, pero hay que hacer el cambio de variable antes. Cambio de variable. Me estoy adelantando, perdón. Es que me entusiasmo donde me preguntaron esa parte. X menos 2L.
Entonces, al derivar temporalmente 2 veces, x barra 2 puntos es igual a x. ¿Qué significa esto? Como les mencioné, que ahora yo no voy a estar parado viendo el movimiento desde acá, desde la rueda. A ver si es que pillo la foto. Yo no voy a estar parado acá viendo el movimiento, sino que lo voy a estar viendo por aquí, en el 2L, ¿cachai? Porque esa es mi posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, la ecuación de forzaje, tipo, va a ser la siguiente, pero primero tengo que hacer el cambio de variable. X barra 2 puntos más omega sub n cuadrado, x barra, es igual a... Y notemos cómo el cambio de variable no afecta al forzaje. El forzaje se mantiene igual. Esté parado acá, estoy parado acá, la fuerza que siento es la misma. Eso es un detalle. Entonces, omega sub n cuadrado, r, coseno de omega sub 0, t. Y ahí sí tengo la EDO del forzamiento. Tengo una EDO de movimiento armónico forzado. Ahora toca cuando divides por las frecuencias. Exacto, ahora toca reemplazar, exacto, cuando llegáis a la solución de que está como partido en las frecuencias. ¿Sí? Acá yo tengo que identificar que, si estoy en la típica, omega cuadrado más x igual a, en este caso, f sub 0. Recordemos que la ecuación es de ese tipo, f sub 0 partido en m, coseno de omega t. Acá no debería ir sumando, debería ir multiplicado, me acabo de dar cuenta. X. ¿Y qué solución tiene esto? Tiene solución la parte sin forzar, solución sin forzar, más la solución con forzar, que es f sub 0 partido en m, por la frecuencia natural, menos la frecuencia del forzaje, por el forzaje, que es adentro omega t. Veo que hay hartas preguntas en el chat. ¿Eres mechón? No soy mechón, no soy mechón, estoy en segundo año. Ahora, eso es casi ser mechón, así que, sí. No me ofendí de que me dijeran mechón, pero como para aclarar, no, estoy en segundo año. Sí, esto es la ecuación tipo, ¿sí? Esto es lo que ustedes se tienen que saber. Nosotros sí, seguiremos siendo mechón en el segundo año si volvemos a presencial. Sí. Si es que volvemos, pero ya, no es momento de ponernos fatalistas con la pandemia. Entonces, yo voy a identificar que acá mi omega sub n cuadrado r es mi f sub 0 partido en m acá. ¿Ok? Así que el f sub 0 partido en m va a ser este. ¿Ya? Y lo reemplazo acá. ¿Cachai? Este es como el más difícil de identificar, el f sub 0 partido en m. El resto de las frecuencias como que podemos cachar porque sabemos que esta es la natural y esta es la del forzaje. Entonces reemplazar va a ser más directo. Entonces, la solución para x barra, reemplazando, literal, va a ser a coseno de omega sub n, t más phi omega sub n, la natural, ojo, más, en este caso, el f sub 0 partido en m, que va a ser, como identificamos, el omega sub n cuadrado por r, omega sub n cuadrado por r, partido en la frecuencia natural menos la frecuencia del forzaje, por el coseno de, en este caso, omega sub 0t, que es la misma, que es el mismo coseno del forzaje, ¿cachai? Entonces ahí está reemplazado y ya tenemos la solución para x barra. Ahora tengo que volver a mi variable original. Yo sé que en este caso x barra es x menos 2L. Entonces, x va a ser x barra más 2L. Entonces tengo que solo sumar 2L acá para obtener x en la función del tiempo. Entonces va a ser a coseno de omega nt más phi más omega sub n cuadrado r partido en omega sub n cuadrado menos omega sub 0, coseno, lo mismo que teníamos antes, más 2L. Y esa es la ecuación de movimiento, o sea, es la solución a la ecuación de movimiento. Pero podemos hacer aún más todavía. ¿Por qué podemos hacer aún más todavía? Porque tenemos condiciones iniciales. Exacto, a lo que me dicen, el A y el phi, condiciones iniciales. Y acá es cuando las vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, imponiendo condiciones iniciales, recordemos cuáles eran. X en 0 es R más 2L. Y X punto en 0 es 0. Ya. Entonces, X0 es igual a R más 2L. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo acá por
hago t igual 0 en esta ecuación, me va a quedar a coseno de phi, sí, porque acá me queda t igual a 0, entonces esto se hace 0, más, en este caso, omega sub n cuadrado r, partido en omega sub n cuadrado, menos omega sub 0 cuadrado, y acá me va a quedar coseno de 0, y esto es 1. Por lo tanto, no escribo nada, me queda multiplicado por 1. Más 2L. Y esto igual, impongo que es igual a R más 2L. ¿Ok? Mato esto, porque está ambos lados sumando, y puedo despejar, entonces, puedo despejar a coseno de phi, que va a ser en este caso R menos omega sub n cuadrado R, partido en omega sub n cuadrado menos omega sub 0 cuadrado. Mucho omega, mucho omega. ¿Ya? Esa es algo que llego con las condiciones iniciales. ¿Estoy listo? No, me falta imponer una, porque acá tengo una relación para A y phi a la vez, pero me falta otra relación para saber cuánto vale phi y despejar A, o para saber cuánto vale A y despejar phi. Entonces, para eso tengo que derivar este corchito. Entonces, tengo que obtener de x a dt, o sea, x punto, que va a ser derivar la misma ecuación que hemos tenido todo este rato, a coseno de omega nt más phi más omega n cuadrado, r, partiendo omega n cuadrado, menos omega sub 0 cuadrado, por coseno de omega sub 0t más 2l. Paréntesis acá, paréntesis acá. ¿Ya? Hay que derivar ese corcho. Y no es tan difícil de derivar, porque lo único que, como es la primera derivada nomás, me va a quedar la derivada de coseno, que es menos seno, entonces a por menos seno, evaluándolo de adentro, por la derivada de lo de afuera. La derivada de esto respecto al tiempo es solamente omega sub n, ¿verdad? Ustedes ya están acá, pueden derivar, por lo tanto a ustedes esto no les complica, por omega sub n. Obviamente si a alguien le complica me dice, y como, oye, ¿por qué daba eso? No, me avisa nomás. Menos, en este caso, bueno, más esta constante, omega n cuadrado r, partido en omega n cuadrado menos omega sub 0 cuadrado, por menos seno de omega sub 0t. ¿Por qué menos seno? Por derivar coseno. La derivada de coseno es menos seno, nuevamente por omega sub 0, que sale de derivar esto de adentro respecto al tiempo. Y este más 2L al derivar muere, se hace 0, por ser constante. Arreglando esto un poquitito me va a quedar menos a omega n. Acabo de cachar que se lee como weón. Y mi humor es muy básico y eso me da risa. Y esto menos omega cuadrado n r, omega n cuadrado, menos omega sub 0 cuadrado, seno de omega sub 0t. Ah, y acá por omega sub 0. Y esto es x punto en el tiempo. Y ahora pasa algo precioso. Pero algo precioso, precioso. ¿Por qué? Porque yo voy a imponer ahora que x punto en 0 es 0. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa cuando evalúo entonces, o sea, ¿qué pasa cuando evalúo en 0? Me va a quedar menos a w sub omega sub n, seno de phi solamente, porque este se me hace 0. Y fíjate acá, este término lo voy a escribir completo porque acá yo voy a tener seno de 0. Y eso es 0, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿Por qué omega sub n? Porque sale de la regla de la cadena, exacto. Entonces, al hacer esto se me hace 0. No lo tengo por qué escribir porque todo este término es 0. Y esto va a ser igual a x punto en 0, que es 0. Ya, equivalentemente, como este sech. Como esto igual a 0, puedo matar estas constantes y me va a quedar que seno de phi es 0. Por lo tanto, phi es 0. Entonces ya tenemos un valor de phi. Y voy a devolverme acá, y voy a copiar este, y voy a reemplazar por el valor de phi que obtuve aquí. Reemplazando me va a quedar coseno de 0. ¿Sí? Acá me va a quedar coseno de 0, que es 1. Por lo tanto me queda directo el valor de A, que es R menos omega sub n cuadrado por R, partido, acá en la frecuencia natural, menos la del forzaje.
Y acá, haciendo un arreglín matemático, me va a quedar R, omega n cuadrado, menos omega 0 cuadrado, menos omega n cuadrado, partido de omega n cuadrado, menos omega 0 cuadrado. ¿Qué hice? Factoricé R, y me quedó R por 1 menos omega n cuadrado, tanto. Y este 1 lo pasé como, lo hice como, igualé, hice suma de fracción a la larga, ¿cachai? Y ahora, ¿qué va a pasar? Se me va a ir este omega n con este omega n, y me va a quedar que R, o sea, me va a quedar que A es menos omega 0 cuadrado R, partido del mismo denominador que hemos tenido todo este rato, que es omega n cuadrado menos omega 0 cuadrado. Si me quedó horrible escrito ese omega n, lo voy a escribir de nuevo. Es omega n cuadrado menos omega 0 cuadrado. Y ahí tengo el valor de A. Y tengo el valor de phi. Entonces puedo reemplazar finalmente en la ecuación, en la solución de la ecuación de movimiento, y me va a quedar como resultado menos omega 0 cuadrado por R, partido omega sub n cuadrado, menos omega sub 0 cuadrado, coseno de omega sub n por t, sub n, frecuencia natural, recordemos, esta es la parte sin oscilar, o sea, la parte sin forzar, y ahora más la parte forzada, que recordemos cuánto era esto, omega n cuadrado R, partido en omega n cuadrado, menos omega 0 cuadrado, por coseno de la frecuencia del forzaje, el tiempo, más 2L. Y ahí está. Y esta es la respuesta. Tenemos 3 horas para hacer 2 de estos. No sé cómo funcionaba el tiempo de control, pero como les digo, no creo que pregunten algo así, ni cagando. A lo más llega a la ecuación de movimiento nomás. No creo que haya que imponer condiciones iniciales, pero igual lo hago porque es materia, ¿cachai? Y se puede preguntar, obviamente en un caso más sencillo, pero, ¿me cachai? Se podría hacer en compu, tendría que ser en hoja de papel. Puta, yo como auxiliar me da lo mismo en lo que lo hagáis, con tal de que se lea. Así que yo Oye, Tomás, dime. yo tenía una duda, que era cuando tomáis que seno de phi igual a 0, como son infinitas soluciones para esa cuestión de phi, en un momento cuando reemplazáis n, o sea, como n pi en phi, en el coseno, te queda una solución, te queda una amplitud negativa. Porque puede ser 1 o menos 1. Porque si ponéis como pi o 2pi, ambos senos son 0. Pero si lo sustituyo en coseno, da 1 y menos 1. Entonces esa cuestión, ¿cómo se arregla? ¿Tú decís porque te puede quedar más de una amplitud? O sea, queda en la misma en módulo, pero como que te queda en signo negativo. Signo negativo. Uy. Yo pienso que... Si es que es periódica da lo mismo, porque si es como una fuerza externa periódica al final da lo mismo, si es que es más o menos amplitud, ¿no? Claro, es que eso te iba a decir. Yo, al menos desde yo lo que hice ayer al resolverlo fue graficar esto, y poniendo esto positivo y poniéndolo negativo, salía igual. Así que yo no me enredaría tanto en como lo de... Yo no me enredaría como, pero esto tiene más de una solución. ¿Sabéis cuando hacemos eso en física? Cuando tenemos que arreglar algo que salió mal. Por ejemplo, si pusimos phi igual a 0, pero luego el tiempo era negativo, chucha. Phi igual a, no sé, pues, kpi. Por ejemplo, buscamos una fase que nos sirva, cosa de que el tiempo sea positivo. ¿Cachai? No sé si es una respuesta muy satisfactoria, pero es la que te puedo dar. Pero entonces, cuando, por ejemplo, la amplitud si da negativo, pero como yo iría a preguntar como cuál es el significado como físico de la cuestión, o sea, como que queda al otro lado del sistema de referencia, una cosa así, ¿o no? Como qué significa, ¿no? Que es de negativo. Si te diera una amplitud negativa, claro, a priori significaría eso, significaría que en la situación inicial te quedaría, ¿cómo te quedaría? Es que te quedaría negativo, claro, te quedaría al otro lado. Sí, si reemplazaras t igual 0, considerando la amplitud negativa, y sumas, te va a quedar como la posición inicial al otro lado.
Sí, esa es una buena forma de descartar por qué no sería la otra solución de tal forma que la amplitud sea negativa. Porque si lo reemplazáis y vaya a llegar a que x de t, si no me equivoco, como muy a la rápida, te va a quedar menos r más 2l. Y eso es al otro lado. ¿Me cachai? O sea, no sé si al otro lado, pero corrido. Sí, ya te caché. Ya, Muchas bueno, gracias. de nada. Ya, y ahora, última preguntita, y terminamos. ¿Cuál es la frecuencia de forzaje? O sea, la frecuencia de resonancia. Ah, alguien ya lo había preguntado. La frecuencia de resonancia, ¿sabéis qué? Al ojo. ¿Por qué? Por el denominador. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando el denominador se anule, la amplitud se va a hacer muy grande? Entonces, en este caso, la frecuencia de resonancia es cuando, en este caso, la frecuencia del forzaje es igual a la natural. Si quieren ponerse más específicos, omega sub 0 es raíz de k partido en m, que es lo que habíamos obtenido, ¿verdad? A ese valor empieza a ocurrir la resonancia. Sí, la resonancia, mucha gente se complica y es lo más fácil de ver. Como, ver el denominador cuando se hace 0, ahí está. Como, no es tan complejo. Lo complejo a lo más es tener que... Ahora, tampoco la idea es como tú de ahí la EDO, por ejemplo, llegar acá. Claro, por ejemplo, estar acá y decir, ya, entonces la resonancia se va a dar en este caso. Y decirlo al tiro. Omega sub n igual a omega sub 0. Que es correcto, pero la idea es que lo hagáis viendo el denominador, ¿cachai? Como para que el auxiliar que te corrija diga, este weón sabe. Esta weona, este weón sabe, ¿cachai? Tomás, ¿sabes cuándo subirán las grabaciones? Yo sé que tiene que subir la grabación. Lo voy a hacer ahora. O sea, terminando esto, me pongo a recortar las partes con copyright y lo subo al canal. ¿Más? ¿Sí? Una pregunta, al final en la ecuación general que sacamos al final, el más 2L, ¿qué significa como en general? Porque como en la ecuación no hay como más una constante. Pero por el cambio de variable. Sí, pero al final en esa ecuación significa ¿En la final? algo. Sí. En la final está el 2L, está acá. Sí, por eso, ¿qué significa eso? O sea, a priori acá no representa mucho, a lo más va a representar que cuando, no sé, este se te haga 0, por ejemplo, cuando estáis en este coseno de acá y te da que este omega sub n por t es igual a pi medios, ¿sí? Pi medios, o este omega sub 0 t es pi medios, se te va a anular esto y se te va a anular esto y te va a quedar que x de t es 2L. O sea que está justo como en 2L, ¿cachai? A la larga, significativamente verlo así, es la ecuación de equilibrio, acá no se puede ver. Se puede ver con mayor claridad acá. ¿Dónde es? Acá, al hacer el cambio de variable. ¿Cachai? Porque recuerda que el cambio de variable es que yo estoy parado acá y ahora empiezo a ver las cosas desde este otro lado. Entonces, eso es lo que más te puede decir acá. A priori, en ese lugar no te va a decir como mucho. No más que de nada. Lo que te podría decir es que si queréis graficar la solución, que fue lo que dije, si no me equivoco, como en el resumen, tu gráfico te quedaría una weá, acá hacerlo a la rápida, en vez de quedarte así que intersecte con el origen, te va a quedar corrido 2L, porque lo estáis viendo desde el centro de la circunferencia y no desde la posición de equilibrio. Bueno. Vale, gracias. Ya, de nada. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, obvio, pero deja responder un poquito las del chat. Sí, dale. ¿Dónde subieron las grabaciones? YouTube. Yo nunca encuentro dónde suben la pauta, material docente del taller, hay una categoría que es pautas, y ahí lo vas a encontrar. Quiero ver ese resumen de nuevo. Dale, lo muestro el tiro, pero está como muy mal hecho, pero te lo puedo mostrar igual. A lo mejor alguna parte en particular que te interese, la de forzado o la de movimiento armónico simple. Y hasta dónde entra el control, hasta ondas sin sonido, modos normales, ondas propagativas, todo eso. Ahora sí, la persona que me había preguntado, perdón. Sí, es que ayer estaba revisando la materia y de hecho me surgieron hartas dudas que supongo que son bastante básicas, pero igual como que me causaban así como
no sé, dolor de cabeza, porque la pensé todo el rato. Ujú. El tema de resonancia, literalmente es llegar a esa ecuación del final, donde separamos la forzada de la otra, y igualar las frecuencias. Es que resonancia, ahora mismo, en física moderna, para ti es cuando ese denominador se anula. ¿Cachai? Es solo ver eso. Sí. Pero Ah. después, el otro semestre, vaya a ver que es un tratamiento un poco más elevado. Es tirar un límite cuando la frecuencia tiende a la frecuencia, o sea, cuando el forzamiento tiende a la natural y te queda algo que tenéis que resolver por L'Hopital. Es muy interesante. Y vaya a llegar a que la amplitud crece en el tiempo, no que se haga infinito y ¡pum! Se va al espacio exterior, sino que la amplitud crece con el tiempo. Y eso es como muy interesante de ver. Pero como te digo, ahora lo único que te importa es ver, el denominador se anula ahí. Esa es. Bacán. ¿Sí? Otra duda que me surgió es que yo estudio mucho con el Serway, entonces siempre había que utilizar la solución de forzado como dos seno y coseno. Y en el Serway sale solamente como la solución que está ahí mostrada en blanquito, A coseno WT, pero donde la fuerza es así como muy grande, como una expresión gigante. Como F partido en M, todo eso partido en la raíz de W. Cuando le metí el coeficiente rosa viscoso. Eso. Ya, sí. Sí, o sea, ¿cuál podía usar? Es que, a priori, sí, esa te va a dar lo mismo que esta, si así da igual 0. Pero la solución que ocupes son todas equivalentes, ¿cachai? Porque todas satisfacen la EDO. Entonces, mientras satisfaga la EDO, sirve. Bacán. ¿Cachai? Entonces, ocupa la que te sea más fácil en el momento. Chuta, y también tenía la última, muchas preguntas. No, tranqui, Es que aprovecha. también habían dos definiciones, había una de velocidad y rapidez, que era, si no me equivoco, una era como utilizando la tensión, y la otra, bueno, la de siempre. Entonces no sabía cuál es la diferencia entre esas dos. ¿La de siempre, la derivada? Sí. O Ya. sea, yo no que podéis sacar la velocidad de la onda y es como lambda partido, no sé qué cosa, no me acuerdo muy bien. O era lambda por la frecuencia, no me acuerdo muy bien. V igual lambda F, ¿sí? Y había otra que era como V igual la raíz de T partido por... Partido en mu, la densidad lineal. ¿Sí? Sí. Sí, ambas ¿Cuál es son. la diferencia y cuál se ocupa en cuál? Eso no caché muy bien. Es que para esta tú no tenés que conocer cuál es tu cuerda, en verdad. No sabéis qué masa tiene, no sabéis qué tan tensa está, solo sabéis que oscila con cierta frecuencia. Y ahí podéis sacar, entonces esta es su longitud de onda. O al revés, si sabéis su longitud de onda y su frecuencia, ok, entonces esta velocidad va a tener. En cambio, esta es cuando te dicen tienes una cuerda de 5 kilos, una gran cuerda, que mide tantos metros y está amarrada, tensada tal, no sé, pues, está amarrada a un extremo y en el otro tiene una masa colgando. ¿Ya? Entonces ahí tú calculáis tensión, calculáis la densidad lineal de masa de esa cuerda, y ahí podéis saber qué velocidad va a tener un pulso ahí, ¿me cachai? Toda la razón. Tú podés igualar estas y despejar una. Por ejemplo, si yo tengo una cuerda de tantos kilos, bla, 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 y la hago oscilar a tanto, ¿cuál va a ser su longitud de onda? Es una pregunta interesante. Y lo voy a resolver con esto. ¿Ya? A las personas que se están despidiendo, gracias por haber asistido, espero que les haya servido. Si quedó alguna duda, correo. Están mis 2 correos en el perfil de cursos, así que aprovechen de preguntarme. Este fin de semana tengo igual harto que hacer, pero puta, si me mandan un correo no me demoro nada en responder. O sea, puede que me demore tiempo, pero ni cagando te voy a responder el día del control, no soy así. Así que eso. Así que cuídense Te pasaste, mucho. muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ti. Cuídense mucho. Besitos. Voy a subir la grabación. Y para los que quieren la parte del break, la voy a subir también a Drive y el link lo tendré. Por ahí veré dónde pongo el link y se los hago llegar, ¿ya? Así que eso. Cuídense mucho y nos vemos. Chao. Chao, Tommy, gracias. Gracias a ti, chao.